Buenos días, amigos del estudio Montes Delgado Abogados. Hoy es 2 de noviembre de 2020 y queremos comentar con ustedes algunas cosas respecto de la recientísima norma del día de ayer, el decreto de urgencia 127/2020, que establece un subsidio para los empleadores del sector privado para incentivar la recuperación del empleo formal. La norma, como decíamos, ha salido ayer y establece un subsidio para el cual establece requisitos y un alcance que queremos comentar justamente. En principio, esto no cubre el tema de las licencias con goce de haber, es lo primero que habría que decir. La norma no dice nada respecto de ello y vamos a ver que entonces la ayuda va para el lado más bien de la contratación o recontratación de las personas que están en suspensión perfecta o trabajadores nuevos. ¿Qué se necesita para alcanzar el subsidio? Un requisito financiero primero, y es que las ventas declaradas en los meses de abril y mayo del 2020, la suma de las dos, sea inferior al menos el 20% respecto de la suma de las ventas declaradas en abril y mayo de 2019. Si es que en abril y mayo de 2019 declaramos, digamos, 150.000 soles de ventas entre los 2 meses, y en el mes de abril y mayo de 2020, en los meses de abril y mayo, declaramos solamente 115.000 soles de ventas, ¿no? Entonces cumplimos con el requisito. Eso es lo primero. Lo otro es que haya, a partir de noviembre de este año y hasta abril de 2021, ya hay contrataciones nuevas. Es decir, que se haya dado de alta a nuevos trabajadores en esos meses. ¿Por qué? Porque el subsidio solamente va a comprender a los trabajadores nuevos y a los trabajadores nuevos que además ganen hasta 2.400 soles al mes como de remuneración bruta. Ese es el alcance del beneficio. Entonces, no cubre licencia con goce de haber. Los trabajadores que tengo licencia con goce de haber les tengo que seguir pagando, ¿no?, con el dinero de la empresa y hasta que termine, ¿no es cierto?, la emergencia, si es que esto no se resuelve antes. Y en segundo lugar, solamente alcanza a los trabajadores nuevos. Nuevos incluyendo, como decíamos, a los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores, es decir, que no están trabajando y que no les pago, pero que siguen manteniendo un vínculo con nuestra empresa. Entonces, los recontrato, entre comillas, en realidad los pongo a trabajar otra vez, ¿no? Les doy de alta, como dice la norma, y por lo tanto tengo derecho a un subsidio, a este subsidio. Entonces, con los trabajadores que tengo actualmente en planilla no pasa absolutamente nada, el subsidio ya no les alcanza. Ahora, el monto del subsidio depende de la edad del trabajador y del tipo de contrato que tengamos con él. Para los jóvenes, hasta 24 años, y digamos hasta la víspera de que cumpla 25, según este cuadro. Si ese joven está contratado a plazo indeterminado, sin plazo, el subsidio es 55% de su remuneración bruta por los 3 primeros meses y 27,5% por los 3 meses siguientes, entonces en total 6 meses. O sea, un poco más de la mitad al comienzo y poco más de un cuarto de la remuneración en los 3 meses siguientes. Y si ese joven es contratado a tiempo parcial, es 45% por los 3 primeros meses y 22,5% por los 3 meses siguientes. Hay una ligera, digamos, diferencia. En el caso de los adultos, es decir, de 25 años cumplidos del día de su cumpleaños a más, si están contratados a plazo indeterminado, el subsidio es 45% por los 3 primeros meses y 22,5% por los 3 meses siguientes. Y si se contrata a tiempo parcial, 35% por los 3 primeros meses y 17,5% por los 3 meses siguientes. Como vemos, es un subsidio bastante limitado, digamos, y aplica a partir del mes de noviembre. Ahora, como la norma ha salido ayer y entra en vigencia, no se ha declarado todavía el mes de octubre. Lo que preocupa es que la norma se refiere al mes de octubre, porque en el artículo 7, para calificar al empleador elegible, dice: se verifica que en el mes de calificación, comparado con octubre de 2020, el empleador haya incrementado la cantidad total de trabajadores. Por lo tanto, si octubre no se ha declarado, cabe la posibilidad de que algún empleador, ¿no es cierto?, queriendo aprovecharse del beneficio indebidamente, por ejemplo, declare menos trabajadores en octubre. No es imposible pensar que un empleador, ¿no?, digamos, llegue a un acuerdo fraudulento con el trabajador y le diga: mira, sabes que en octubre no te voy a declarar y te voy a declarar a partir de noviembre, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiero alcanzar el subsidio y luego nosotros nos arreglamos entre nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien.
Ese fraude es posible, dada digamos, la fecha en que ha salido esta norma y el momento de la declaración de la planilla. Evidentemente la norma castiga el fraude, se supone, ¿no? En el artículo 11 la norma dice que constituye fraude la declaración falsa efectuada por el empleador. Y las declaraciones juradas del artículo 6, etc. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la falsedad que se va a castigar? ¿Dónde está el fraude? No nos queda claro si es que este ejemplo que acabamos de poner está incluido dentro de ese fraude laboral de que está hablando la norma. Es decir, el fraude que pensamos que ha cubierto la norma es el fraude en que tengo trabajadores que no son trabajadores realmente, o sea, los hago pasar como trabajadores nuevos, pero no trabajan realmente en mi empresa. Por ejemplo, contrato, ¿no es cierto?, a cuanto pariente tenga para simular que tengo más trabajadores y alcanzar un subsidio, pese a que ese dinero en realidad no va a llegar a esos supuestos trabajadores, sino que va a permanecer en mi empresa o en mi grupo económico familiar. Ahora, si ese es el fraude que se ha pensado, no está cubriendo el fraude respecto al mes de octubre de 2020, que pensamos que tendría en todo caso que aclararse o ampliarse esa definición para poder cubrir o para poder impedir justamente esas falsedades. Sin perjuicio de eso, como decíamos, el beneficio nos parece bastante limitado, justamente porque no hay mucho margen para que las empresas puedan contratar nuevos trabajadores o puedan recontratar a trabajadores que están en su situación perfecta. Si tengo trabajadores en su situación perfecta desde hace meses, no los voy a recontratar ahora, no los voy a dar de alta para recibir más o menos, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, la mitad de su remuneración durante 6 meses. ¿Y luego qué hago? ¿Qué voy a hacer después? O sea, si mi empresa está todavía en crisis financiera, producto de la pandemia, eso no me resuelve el tema. Y además, respecto a los trabajadores que ganan solamente hasta 2.400 soles. Digamos que puede ser un promedio, digamos, nacional. Pero que me ofrezcan cubrir parte de la remuneración de los trabajadores de situación perfecta durante 6 meses, de noviembre a abril, y va a determinar que yo efectivamente le dé de alta otra vez. ¿Y qué pasa si es que lo hago porque recibo el subsidio? ¿Y si después no puedo mantenerlo? Ya no va a caber su pensión perfecta, eso es definitivo. ¿Y qué voy a hacer entonces? Tengo que despedirlo, voy a tener que pagarle, seguir pagándole. No, la norma no es, digamos, no ayuda mucho en ese tema. No pensamos que el beneficio sea tan atractivo como para que las empresas enseguida den de alta con una cantidad significativa de trabajadores. Sin perjuicio de eso, esperamos obviamente nosotros que bastantes empresas se puedan acoger, pero lo vemos un poco complicado. Entonces, es lo que queremos comentar hoy día con ustedes a propósito de esta reciente norma laboral.